Buenas noches entonces, ¿sí? Vamos a ver un poquitito el experimento que hace esta persona allá por 1897. Lo que empezamos ahora es a ver un poco el tema de los modelos atómicos, ¿sí? Estudiar un poquitito el modelo atómico y bueno, y ver qué podemos hacer con estas cosas y hasta llegar a lo que sería el modelo atómico actual, ¿sí? El asunto es el siguiente: allá por fines de 1800 y principios de 1900 ya se sabía que, o se consideraba que la materia estaba compuesta por átomos, ¿sí? El asunto era qué partes tenía el átomo, ¿sí? que pudiese hacer que tuviera las propiedades importantes que tenía, ¿sí? Entonces, antes de empezar con lo que son los modelos atómicos, y en particular el de Rutherford, que se da ya por 1913, vamos a ver un poquito el experimento que hace Joseph Thomson en 1897, donde a partir de aquí él logra determinar la relación carga-masa de unas partículas que eran emitidas por un tubo que hoy conocemos como el tubo de rayos catódicos, ¿sí? El experimento tiene una relevancia importante porque la emisión de esos rayos catódicos se daba básicamente porque él ponía diferentes metales como emisores, ¿sí? Trabajó con emisores de muchos metales y observó que todos esos metales tenían unos rayos catódicos cuya relación carga-masa daba prácticamente lo mismo, ¿sí? Eso lo llevó a inferir que estaba frente a unos rayos que en realidad eran unas partículas que eran elementos constitutivos de la materia, ¿sí? O elementos esenciales que tenía la materia. Si todos tenían una relación carga-masa igual, era porque todos los elementos deberían tener la misma partícula o emitían la misma partícula en las mismas condiciones, ¿sí? Ahí está la importancia del experimento, ¿tá? Hoy día este experimento ustedes ya lo han visto o ya lo usan normalmente, o lo usaban porque actualmente la tecnología ha cambiado, pero los tubos de rayos catódicos fue algo muy usado por ustedes como electrónicos en los años 90, 2000, ¿sí? En 1990, por ahí, 2000, todavía se seguían usando, ¿sí? Del 50 en adelante empezaron a tener gran uso estos dispositivos. Bueno, vamos a hacer el tubo de Thomson, que era una de las herramientas importantes que tenía este científico. Podría llevar, pero podría ser arrancado por campo eléctrico. Hice colimadoras. ¿Y qué puse? Placas
Colimadoras. No sé si ven acá, lo que intenté hacer fue una ranura horizontal y una ranura vertical. Eso lo que hace es hacer que el haz no sea, digamos, disperso ni de cualquier forma, sino que en el primer caso lo permite que sea, digamos, horizontal, y en el segundo caso le permite ser vertical. Como en el primero lo permite ser horizontal y en el segundo así, termina siendo como un puntito, ¿sí? Colimar significa recortar y dejarlo casi paralelo, ¿sí? O en una dirección, no tiene por qué ser paralelo, digo, en una dirección en particular. Bueno, el sistema es el siguiente. Lo que hacía Thomson era lo siguiente. Emitía los rayos catódicos que salían del cátodo, ¿sí? Ese cátodo que normalmente le ponemos K, ¿sí? Es una placa, ¿sí?, de metal recubierta con alguna pintura de algún óxido o algún metal por encima de lo que sería el soporte, ¿sí? No tiene por qué ser todo el material hecho de propio metal, básicamente con que tenga una pintura, una capita fina del metal que queremos probar, ya es suficiente, ¿sí? Por algún mecanismo se arrancan los rayos catódicos de acá, que podía ser por campo eléctrico. Después lo que se hacía era calentarlo, ¿sí?, por calentamiento. Luego se los aceleraba mediante estas placas positivas, ¿sí? Evidentemente ya se habían dado cuenta de que estos rayos catódicos tenían carga, ¿sí?, y la carga que tenían era negativa, ya que se aceleraba por unas placas, unas chapas, ¿sí?, circulares que tenían esos orificios para que pasaran por ahí los rayos. Se los colimaba con las ranuras, eso hacía que el rayo, que en principio podría estar disperso, después iba a ser cada vez más una línea o un haz, ¿sí?, como si fuera un haz de luz, ¿sí? Y bueno, y finalmente, una vez que se los generaba, aceleraba, se los empezaba a analizar, ¿sí? Toda esta parte acá es la parte de generación y aceleración, darle velocidad para que puedan ser analizados a posteriori. ¿Dónde eran analizados? Acá, ¿sí? Al analizarlos acá, se les ponía un par de chapas horizontales, ¿sí?, que generan un campo eléctrico vertical hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la polaridad, ¿sí? En este caso sería un campo eléctrico hacia abajo. Ese campo eléctrico hacía que los rayos catódicos se deflectaran hacia arriba, ¿sí? Al deflectarse hacia arriba, irían a salir de estas placas, o sea, en un trayecto de una longitud bastante corta, salían y luego chocaban contra una pantalla que estaba recubierta de un material con fósforo, ¿sí?, que cuando los rayos catódicos llegaban hasta ahí, se producía un destello y mostraba en qué lugar estaba chocando el haz de rayos, ¿sí? Lo que buscó Thomson es llegar a la relación que les permitiera calcular la carga o la masa, ¿sí? Como no podía ni llegar ni a una ni a otra, determinó lo que es la relación carga-masa. Fue la primera relación que se obtuvo con un grado importante de exactitud. Bien, primero, antes de hacer el análisis final, lo que se buscó es determinar la velocidad a la que venían las partículas, para lo cual se puede, en nuestro caso también lo vamos a hacer,
se puede poner un campo magnético que genere una fuerza magnética que, digamos, que evite que los electrones, que evite que los rayos catódicos se desvíen, ¿sí? Y como esa fuerza magnética es proporcional a la velocidad, ahí se puede llegar a lo que sería el valor de la velocidad. Ese sistema así formado se denomina selector de velocidades, ¿sí? Y funciona de la siguiente forma. Así sabían que el campo magnético podía generar esa situación. Y la relación a la velocidad. Exacto. ¿Sí? Si nosotros tenemos, vamos a dibujar, a ver, así, nuestras partículas que fueron aceleradas. Y vamos a hacer esto, miren. Negativas. Nuestras partículas que fueron aceleradas por el sistema de placas, ¿sí? Y ahora se encuentran con el campo eléctrico hacia abajo, les aplica a estas partículas negativas una fuerza eléctrica que los desviará hacia arriba para luego continuar rumbo hacia la pantalla de la cual hablamos hace un momento. Se debería generar una fuerza magnética. A ver, voy a correr un poquitito el campo para evitar algún problema. Lo voy a llevar hacia acá, miren. El campo eléctrico está presente en todas las placas. Entre todo este sector de placas quedaría el campo. Esta fuerza magnética ¿sí? Esa fuerza magnética sería generada por un campo magnético que debería actuar perpendicular a nuestra velocidad. Recordemos, fuerza eléctrica es igual a Q por E. Fuerza magnética igual a Q por V por B. Entonces, si yo quiero que mi partícula rayo catódico continúe sin desviarse, debería establecer que la fuerza eléctrica más la fuerza magnética sea igual a 0. Entonces no habría fuerza que lo desvíe. ¿Sí? Podríamos decir, pero entonces ¿para qué queremos eso? Porque lo podríamos dejar tranquilo que pasara sin que se desvíe. ¿Sí? El asunto está en que al igualar las tres en la ecuación esta, nos quedaría que Q por E más Q por V por B va a ser igual a 0, de donde mediante un análisis matemático nos quedaría que E debería ser igual a menos V por B.
Esto quiere decir que si se elige un B adecuado, de manera de que B sea perpendicular al V, tendríamos que E, a menos del signo, sería el producto de la velocidad por el campo, de donde podría obtenerse la velocidad a partir de la relación campo eléctrico sobre campo magnético. ¿Sí? Entonces, frente a la pregunta de por qué poner algo que lo único que haría es que mantenga la velocidad constante o en línea recta y no dejarlo que pase en línea recta, la respuesta es que con ese mecanismo yo lograría llegar a conocer a qué velocidad vienen mis partículas. ¿Sí? Eso era importante porque el saber la velocidad le permite después, en el momento de analizar lo que sucede cuando retiro el campo magnético, que sería la deflexión, y ver en qué lugar de la pantalla choca, midiendo esa distancia, se puede saber cuál es alguna de las relaciones que se busca, por ejemplo, la relación carga-masa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Hoy día nosotros sabemos que los valores para la carga es un valor del orden de 1.602 por 10 a la menos 19 y la masa es del orden de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Valores extremadamente chicos, cualquiera de los dos, sobre todo el de la masa. ¿Sí? La forma en que se midieron esos valores o se obtuvieron esos resultados surgen de experimentos de este tipo. ¿Sí? Surgen de hacer pasar estos rayos dentro de campos eléctricos y campos magnéticos, desviarlos de alguna forma, recoger lo que se obtiene una vez desviados, o sea, ver dónde llegan, y a partir de medidas externas llegar al resultado que se busca. ¿Sí? Nadie se le ocurre intentar usar una balanza para esto, ¿verdad? No habría balanza, no habría nada que pudiera medir esto a no ser un experimento de este tipo. ¿Está bien? Si estaban pensando en la balanza, hay que desecharla. Bueno, entonces, vamos al campo magnético. El campo eléctrico debe ser el resultado de la velocidad por el campo y darme, con signo negativo, perdón. El campo eléctrico debe ser el resultado del producto vectorial de la velocidad por el campo y con signo negativo. Si yo tengo una velocidad para allá, un campo entrante, ¿ven la velocidad? ¿Sí? A lo que sería hacia, si trazamos el sistema normal, sur, norte, este, oeste, sería algo así como que mi partícula va hacia el este, ¿sí? Si yo tengo el campo hacia adentro, ¿sí? El resultado del producto vectorial de la velocidad por el campo sería hacia un norte, ¿sí? Por lo que si le cambio el signo, debería ir hacia el sur. Por lo tanto, efectivamente, el campo magnético debería estar algo así como entrante. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, consulta. ¿El signo negativo afectaría de manera la cuenta al momento de calcular o es para explicar? No es para explicar hacia dónde está la dirección. ¿Sí?
Si no le pones el signo negativo, en vez de anular, te apoyaría lo que estás haciendo, ¿sí? Desviándolo más para arriba. Bien, entonces esta era la forma como se logró determinar la velocidad. Una vez que se determina la velocidad, se conoce, digamos, el experimento es este. Los rayos catódicos salen, pasan por todo esto, evidentemente van muy rápido, ¿sí? Salen, pasan por todo esto, se coliman, se aceleran, se coliman, y cuando llegan acá, se desvían. Lo que se hace es aumentar el campo magnético hasta que esta curvatura empieza a ser cada vez más así, hasta que finalmente continúen en línea recta o chocando en el mismo lado, al igual que hacían cuando nosotros sacábamos el campo eléctrico, o sea, desactivábamos el potencial acá y el potencial acá, y desactivábamos el campo magnético. Ellos seguían y chocaban en este lugar, que está marcado con el verde. Ahí, ¿sí? Cuando activo el campo eléctrico, se me van para arriba. Imagínense que se me va y chocan acá. Perdón, tendría que ir en línea recta. Ahí quedó. Luego, cuando llegan a ese punto, enciendo las bobinas para generar el campo magnético. El haz empieza a bajar, empieza a bajar hasta que finalmente llego a posicionar el haz nuevamente en este lugar. ¿Está bien? Cuando lo posiciono en ese lugar, entonces se cumple que la velocidad va a ser igual a la relación E sobre B. ¿Se entiende? No antes ni después. En el momento que este punto baja hasta el punto original. ¿Sí? Entonces, ahí llego a conocer cuál es la velocidad con que está ingresando el rayo catódico. ¿Sí? De esa forma determinaron cuál era la velocidad que tenía estos rayos. ¿Tá? ¿Con qué velocidad ingresaba? El hecho de que esto fuese positivo acá y esto fuese negativo hacía que las partículas fuesen partículas negativas. ¿Está bien? El hecho de que se desviasen con campo eléctrico y con campo magnético indica que son partículas y no fotones, si se quieren, o digamos elementos no materiales. ¿Sí? El campo eléctrico y el magnético afecta básicamente a lo que serían partículas con carga. ¿Está bien? ¿Entienden? Se emitían algo que no se sabían qué era. Se deflectaban por campo eléctrico y campo magnético, por lo tanto, debían ser partículas. Se aceleraban por placas positivas, por lo tanto, debían ser partículas con carga negativa. ¿Está bien? Entonces, llegó el momento de saber qué relación hay entre la carga y la masa. ¿Sí? Para determinar la velocidad, vamos a poner por acá y acá un análisis de la deflexión de las placas. Vamos a hacer un pequeño bosquejo.
nuestras partículas ingresaban ahí. Al estar frente al campo eléctrico, sufrían una fuerza eléctrica. En un sistema de coordenadas x, y, diríamos entonces que este es el movimiento de un objeto. Ya no importa si tiene carga o no tiene carga, porque para mí es un objeto material que está sometido a una fuerza, ¿sí?, que lo lleva hacia arriba, vertical, según el eje Y, que lo lleva hacia arriba, y esa fuerza es constante durante todo el trayecto que realiza entre las placas. ¿Sí? ¿Está bien? La velocidad no es colineal con la fuerza, por lo tanto, el movimiento que va a tener mi partícula va a ser el movimiento de un proyectil. ¿Está? Ese movimiento se estudia de la siguiente forma. Voy a hacer una trayectoria ahí supuesta. Diría bien, a lo largo del eje X va a ser igual a velocidad por tiempo entre las placas. Nos voy a poner acá entre placas. Ah, bueno, ya estaba en el título, ¿está? No aclaro. Porque después que salen las placas tendría que analizar qué pasa después de las placas, ¿está? Como estoy en la deflexión, iba a poner un doble título que no correspondía. X es igual a velocidad por tiempo. En el eje Y, ahora sí, eje X y eje Y, tendría que la aceleración sería fuerza eléctrica sobre masa, y esto sería Q sobre M por E. Y acá es donde se encuentra Thomson, o el análisis en general, ¿sí?, el hecho de que todo esto debe ser considerado como un bloque, Q sobre M. No hay posibilidad de sacar Q y M. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo sigo analizando, vean, A es igual a Q sobre M por E, después la velocidad, ¿se acuerdan? Esta es la velocidad en el eje Y, va a ser aceleración por tiempo más velocidad inicial, pero mi velocidad inicial según el eje Y vale 0 porque yo armé el dispositivo de manera de que los rayos catódicos ingresaban en forma horizontal. ¿Sí? Al ingresar en forma horizontal, mi velocidad inicial en el eje vertical es 0, no tiene componente en la dirección vertical. Entonces esto hacía que la velocidad fuese cambiando con el tiempo, de manera de que quedaría Q sobre M por E por T. Y finalmente el desplazamiento vertical que voy a tener va a estar dado por un medio de A por T al cuadrado más velocidad en el eje Y inicial por tiempo más I0.
Vean lo siguiente, como mi sistema de coordenadas está puesto acá, inicialmente no tengo posición que no sea 0. Y como mi velocidad inicial vertical es 0, porque mi velocidad inicial no tiene componente vertical, también vale 0 esto. Eso hace que el desplazamiento vertical sea de tipo Q sobre M por E por T al cuadrado y todo esto multiplicado por 1/2. ¿Está bien? Entonces, lo que hace Thomson es combinar ecuaciones de manera de que pueda externamente medir cosas. Y vean acá, si él dice, bien, mis placas tienen una longitud L, mis rayos catódicos tienen que recorrer una distancia L, ¿sí? Quiere decir que esa distancia L a la velocidad de ingreso, ¿sí?, les va a tardar un tiempo T que podía ser calculado por este lado, haciendo L sobre velocidad de ingreso. ¿Sí? Como la velocidad de ingreso ya la tenían calculada por acá, ya sabían qué tiempo le iba a demorar en recorrer ese trayecto que sería la longitud de las placas. Sería la longitud de la placa. La longitud de la placa. Entonces, sabiendo el tiempo que le llevaba en recorrer eso, podía saber cuánto se iba a desplazar hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si este tiempo yo lo llevo hacia acá, me quedaría que el I desplazado en todo este trayecto iba a ser 1/2 de Q sobre M por E por L al cuadrado sobre V al cuadrado. ¿Está bien? Asumiendo que una vez que salían de acá, estos seguían en línea recta porque ya no iban a ser afectados por nada más, podrían ser afectados por el peso, pero aparentemente el peso no los deflectaba nada, ¿sí? Porque cuando hacen el experimento ven que esto continúa en línea recta, no tiene mayor problema, ¿sí? Podrían asumir como una fuerza despreciable o cuyos efectos no se podían notar en ese trayecto, ¿sí? Entonces, este trayecto a lo largo del eje Y era este trayecto que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Este de acá, acá. En la salida de las placas. En la salida. Eso era lo que se había elevado desde donde debería haber seguido en línea recta si no tuviera... Entonces, midiendo esta distancia, intentó determinar la relación, vean acá, con esto conocido y todas estas cosas conocidas, intentó sacar la relación carga-masa, porque no podía obtener ni la carga ni la masa por otro lado. ¿Sí? Tenía que sacar como un todo esto. Una relación entre ellos y no cada uno de ellos en particular. ¿Entienden? Bien. ¿Cómo conocer? Fíjense, esta desviación total vamos a llamarla D.
estaba dado por este pedacito que tengo acá, que lo llamo I. Miren, le voy a poner el I. El I más esta desviación de acá minúscula. Observen todas las cosas que tuvieron que hacer para poder llegar a obtener una propiedad de una partícula fundamental. ¿Sí? Evidentemente estos experimentos pasaban días, meses, ¿sí? Por no decir años, haciéndolo y repitiéndolo y volviendo a hacer, ¿sí? Bien, ¿cómo poder medir? D, primero, D grande se constituye de I más D. D grande era algo medido externamente. Lo podía medir, no tenía problema. ¿Está bien? Este D lo medía sin ningún tipo de problema. Este era teórico. ¿Se entiende? Era algo teórico que estaba acá adentro. Imposible verlo por donde sale. ¿Sí? A no ser que tenga alguna marca por ahí que me deje una traza. Y este otro era algo un poco más simple de medir por alguna relación trigonométrica. ¿Cuál era la relación trigonométrica que usaban? Decían, bueno, esto es el... O sea, estas marcas acá son la pantalla, ¿no? Por las dudas. Vamos a hacer los puntitos de la pantalla. Este no lo marco como puntito en la pantalla porque no era algo, una traza visible. ¿Está bien? Era verde el tubo. Esta L era la medida desde acá, desde el fin de las placas, hasta lo que sería el tubo. Corregido con algunas correcciones que se le podía hacer debido a que chocaba un poquitito antes, ¿no? ¿Entienden la idea? ¿Sí? A la curvatura que podía tener el tubo, que no sé si lo hizo o no lo hizo, pero más o menos debería ser. Bien, entonces este ángulo alfa era un ángulo que también era interno y se podía calcular mediante algunas relaciones entre las velocidades. Bien, hasta acá estábamos en la parte entre las placas. Fuera de las placas voy a poner ahora análisis. Fuera de las placas. Y ya venía de la parte interna. D sale, fíjense, D sobre L es la tangente. Tangente de alfa. Y eso resulta ser, miren, la velocidad y lo que ganó de velocidad vertical dividido la velocidad X, lo que tenía de velocidad a la entrada. ¿Sí? Entonces esto también vendría a ser la velocidad I sobre la velocidad de ingreso. Por las dudas, todo lo que tenga la misma nomenclatura es lo mismo. ¿Sí? VI venía por este lado. ¿Sí? Miren, volviendo un poquitito atrás, si yo este tiempo lo pongo acá, me queda
Sí. ¿Es B minúscula sobre la longitud de la placa abajo? ¿O sobre la... Sí, perdón, tiene razón el compañero. Acá era la longitud, no de las placas, sino la longitud a la pantalla. Tiene razón el compañero, corrijan por favor eso. D sería entonces igual a L multiplicado por BI sobre B. Y acá quedaría L multiplicado por BI. BI dijimos que es esto. Por E, por L, por V. Y como tal V quedaría V al cuadrado. Luego, desde afuera, yo tengo que el D medido resultaría ser un medio de Q sobre M por E por L cuadrado sobre B al cuadrado más L por Q sobre M por E por L sobre V al cuadrado. Si nos fijamos ahí, tenemos campo eléctrico, era fácil de calcular, ¿sí? Es una relación entre diferencia potencial y distancia entre placas. D era algo que se puede medir externamente, de afuera mido de dónde tenía el primer punto hasta dónde tengo el nuevo punto. ¿Está bien? Evidentemente estas no fueron modificadas cuando retiré el campo magnético. No puedo modificar estas cosas porque si no eso podría provocar algún cambio en la velocidad con que ingresa. ¿Está? D era medible, L era medible, la velocidad era medible, por lo tanto lo único que no puedo medir acá, ¿quién es? Esto. Entonces, a partir de esta expresión, se obtiene la relación carga-masa para estas partículas denominadas rayos catódicos. ¿Sí? Entonces, para terminar, me quedaría que D, lo voy a poner acá, miren, y después lo de despejo. Q sobre M por un medio. Miren, para reducir bastante más, vamos a reducir bastante. L por V cuadrado por E. Y acá voy a poner L sobre 2 más L. A ver si estamos de acuerdo. Saqué Q sobre M de factor común. Después saqué E por L sobre V cuadrado. Entonces acá me quedó esta L dividido 2. Y acá me quedó solamente L. Dimensionalmente es correcto. Sumo longitud más longitud. ¿Está? Y después multiplico por un montón de cosas que no tengo mayor problema. Y después multiplico por Q sobre M, que tampoco tengo problema. ¿Sí? Por lo tanto, la relación Q sobre M saldría de medir D dividido E por L sobre V cuadrado por L sobre 2 más L. Esto se puede mejorar. El campo eléctrico que los deflectaba
la longitud de las placas que los deflectaban, la velocidad al cuadrado con que ingresaban las partículas que había sido medido inicialmente, y después de medidas de longitud de distancia. Estas medidas permitían llegar a una relación carga-masa, ¿sí?, cuyo valor es grande, ¿sí?, porque hoy día ese valor para la carga es del menos 19, 31, o sea, la relación anda en el orden de 10 a la 11, ¿sí?, era un valor bastante grande, pero medido a partir de valores externos. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de reproducir el experimento ese mediante el aparatito que tenemos acá. Quizás no nos dé para hacer hoy, pero para mostrar un poquitito cómo funciona y tomar las medidas la próxima clase.